Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es Primera de Samuel, capítulo 1.
desde el versículo 1 del capítulo 1 de Samuel. Si han encontrado, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, yo voy a leer. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hemos leído hasta aquí. La Biblia, cuando simplemente uno lo lee, siente quebranto, realmente para nada entiende y no es divertido, pero un poquito cuando de manera profunda lee, y cuando lee la Biblia y lo ve meditando, más que cualquier otro del mundo, la Biblia es un libro interesante y exactamente, además, es un libro que ha sido escrito de manera, pero tan estricta, en orden. Cuando leemos la Biblia, cuando la Biblia ha sido escrita, el hecho de que esto sea la palabra de Dios, no podemos dudarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de la Biblia, cuando lo aceptamos tal como es dentro de nosotros, vemos cómo Dios estando vivo trabaja. Además, sea cual fuera el dolor, la angustia en el que nos encontremos, cuando vemos la Biblia y la Biblia está en nuestro corazón, es como cuando, por más que haga frío en un invierno, cuando nos ponemos un saco de plumas de pato, esa ropa impide todo frío y sentimos calor en nuestro pecho, como eso. Nuestro corazón, cuando se llena por entero con la palabra de la Biblia, la palabra de la Biblia impide que venga temor a nuestro corazón, impide que venga la tristeza, la desesperación, el dolor. Eso, en realidad, cuando aceptamos la palabra que Dios nos dice a nosotros, cada uno es tan precioso. La Biblia, para que fácilmente podamos entender. Dios ha pensado mucho en nosotros para que sea fácil de entender. Uno de ellos que es la Biblia. Comparando. Ha escrito mucho comparando. Por ejemplo, Saúl, David, Jacob, Esaú, jefe de los coperos, panaderos. Y la gente, cuando mira comparando, eso llega a ver. Los jóvenes que fueron al News Corps, cómo ellos han cambiado, nos iban contando. Y la estudiante, habiendo nacido mientras que crecía, creció recibiendo el amor
del padre y la madre. Realmente su nombre es Siwon, que quiere decir frescura. Realmente, tenía frescura. A los 14 años nació un hermano menor que era varón. Y tenía mucho celo por el hermano menor. El papá se enojaba y el papá le pegó. Realmente, cuando crecemos, el que realmente los padres nos peguen, esto es una gran felicidad, porque con amor cuando nos pegan, cambiamos el corazón, nos transformamos, pero ella lo tuvo como un rencor y siempre iba estando en pelea con su padre. Un día en la universidad, esta estudiante, oyendo acerca del servicio voluntariado, ella fue al exterior mediante el servicio Gunyus Corps. Ella yendo por medio de aquellas y otras dificultades, había chocado mucho con los estudiantes. Poco a poco empeoraba, lloraba, estaba en rabia y pegaba a otros niños y era un problema. Un día realmente quedó en una situación muy difícil mentalmente y era joven, entonces ella tuvo oportunidad de hablar con la pastora porque el padre le pegó, siempre odiaba, tenía rencor por su papá y cómo mediante el amor del padre iba cambiando y mediante la historia real se había hecho aquel evento. Yo veía cómo ellos habían cambiado, era bello, precioso. Si esta estudiante no hubiese podido encontrar a esta pastora, si no hubiese ido al Gunyus Corps esta estudiante, si ella no hubiese entendido el Evangelio, toda la vida, con odio, rencor, rabia, ella cautivada por ello, sufriendo, iba a ser enferma mental. Y realmente nos hemos sentido muy agradecidos. En 1 Samuel, una mujer que está en angustia con el dolor en el corazón, podemos encontrar aquí mediante el corazón. Su nombre es Anna. Y su esposo, este esposo que se encuentra aquí, tiene 2 esposas, Anna y Penina. Él vive con 2 mujeres. El marido amaba mucho a Anna más que a Penina. Un marido viviendo con 2 mujeres, sin lugar a duda. Hay una mujer a quien ama más y habrá una mujer a quien ama menos. Pero con una debe satisfacerse, pero se casa con 2 y hace sufrir a las 2, todavía no entiendo eso. Penina tuvo hijos, pero Anna no podía tener hijos. Y Penina la irritaba. Y Anna sentía mucho quebranto. El marido, este hombre llamado Elcana, cuando con la ofrenda le había repartido todo y el doble le daba a Anna, entonces Penina irritaba a Anna y en el corazón de Anna había mucho sufrimiento. Lloraba, no comía, estaba en angustia. Cuando vemos la Biblia acerca de la vida de creencia, cuando aparece acerca de nuestra vida de creencia, a veces nos da dificultad, nos da angustia, nos da dolor, nos da tormento. Los hermanos y hermanas, cuando tenemos reunión con los pastores, a veces jugamos al fútbol. Yo no sé jugar muy bien, pero yo, ya que soy, pastor, yo juego con ellos y, porque yo tengo edad, ellos como que ceden más y nosotros cuando vamos chutando a veces ganamos. Tengo duda. ¿Será que realmente tenemos buena habilidad? O a propósito esto, a veces vemos que parece que nosotros hemos ganado con nuestra capacidad o a veces porque ellos perdieron a propósito. Cuando voy chutando, sí, siento cómo se aligera mi cuerpo, a veces 1 hora o 2 horas, 2 horas por ahí cuando voy jugando a la pelota, se ve, sí, las toxinas parece que salen de mi cuerpo y mejora mi cuerpo. Pero cuando cuando estamos sentados, el corazón de la gente es así, en el corazón de ustedes, para que ustedes se muevan un poquito en su corazón.
Sí, después de la dificultad, quebranto, angustia, Dios a Ana le ha permitido aquello. Penina, la enemiga de Ana, tuvo hijo. Las veces que tenía oportunidad, iba irritando el corazón de Ana. Tú, ay, por más que, ah, te ame, cuando envejezca, morirá, y está mi hijo, y tú eres un don nadie, vas a morir en ese momento. Las mujeres deberían decir, cierto, bueno, las mujeres no pueden comportarse así, por favor. Ah, ahora estoy feliz que tanto. Debería terminar diciendo así, pero Ana, en medio de ello, era irritada, sentía tristeza, dolor, angustia. Y ella sentía realmente angustia, queja, rabia, sufrimiento. Pero de aquella angustia hay varias maneras para despojarse para las personas, pero en realidad el único camino para despojarse de la dificultad, únicamente Dios. La gente acerca de este punto exactamente no lo conoce. Además, yo no tengo mucha fe y la gente renuncia, es por eso, pero verdaderamente cuando ustedes tienen dificultad, no hay algo más precioso que obtenerlo de parte de Dios, absolutamente nada. Yo, cuando voy viviendo la vida, había muchas ocasiones en las que tenía dificultad. Las veces que tenía dificultad, yo me iba apoyando en Dios y marchaba. Era grandioso lo que Dios me había dado. Por lo cual, cuando yo caía en prueba o en tentación, no podía dejar de lado a Dios. Cuando tenía dificultad, yo no podía entristecer a Dios. Yo, haga lo que haga, yo para nada me beneficiaba entristeciendo a Dios. Bien sabía, me vea o no otra persona, el vivir delante del Señor era tan bendito y me hacía feliz. Ana había venido delante de Dios y esa queja, ese dolor, esa tristeza, Ana, ya a propósito ella lo inclinaba por entero ante el Señor. En ese momento en el templo estaba el sacerdote Elí. Este hombre era sumo sacerdote. Tenía 2 hijos. Omni, Vinas eran sus 2 hijos. Él era sumo sacerdote y ya que sus hijos eran sacerdotes, estaba en medio de mucha paz, comodidad. Pero el sacerdote Elí, en medio en el que estaba como sacerdote, Dios le da el dolor a Ana y para que venga delante de Dios y se arrodille, ore, pida a Dios, para que clame a Dios. Así lo hizo. Al sacerdote Elí también, dándole el dolor para que clame, para que pida. Había hecho para que busque a Dios también. Pero cuando vamos leyendo la Biblia, Ana fue al templo de Dios y ella con amargura había clamado en Dios y había clamado. Pero Elí tenía otra dificultad distinta a Ana. Los 2 hijos que eran sacerdotes, que eran hijos de Elí, eran negligentes, haraganes, habían realizado el sacrificio ante Dios, tenían interés solamente en la carne. Después que termina el sacrificio debían de comer y no queremos carne hervida, danos a nosotros. Y cuando no le querían dar, venían a quitarle la carne más temible. Las mujeres que estaban en la tienda, Omni, los hijos de Eli, junto con esas mujeres habían cometido pecado y se habían acostado con ellas y había ocurrido algo así. Elí sentía mucho dolor en el corazón. Acerca del sacerdote Elí, había tantos pecados, pero ¿cuál era? Sus 2 hijos, para que el sacrificio ahora
ellos, para que le vaya bien, no había erigido a otro sacerdote. Eso era muy serio. Yo trabajando en la misión, hace 5 o 6 años por ahí, si yo me hubiese muerto en ese momento, iba a estar muy triste. Yo estoy tan agradecido ante el Señor porque si yo, digamos que hoy me muero, yo tenía tantas cosas para agradecer. ¿Por qué? Porque hay muchos siervos que trabajan de manera más preciosa que yo. Uno a uno va creciendo y están repleto alrededor de mí. Ahora nosotros, anteriormente, yo era el que me enseñoreaba de todo, pero ahora los pastores se reúnen para discutir y ahora vamos a empezar un instituto y cómo vamos a empezar la universidad nosotros, compañeros como nosotros, de la boca de ellos. Palabras pero tan sabias surgían de los labios de nuestros compañeros y esa sabiduría que no podíamos imaginarnos. Cuando yo era juzgado, mi corazón no quería cautivarse en el juicio, entonces yo fui 30% a más campañas que anteriormente. Cuando yo iba al juicio, cada lunes mi juicio estaba determinado. Y por ello, la gente que nos atacaba nos denunciaron. Ah, ahora el juzgado le ha visto con buena vista y le ha dado aquello. No, no es así, sino que el juicio más importante lo hacen el lunes. No es que ellos nos ven con buena vista cuando lo tenemos el lunes. El martes vamos al exterior para realizar la campaña. Y si fuese el miércoles, sería tan difícil. Yo para realizar aquello, los hermanos iban preparando ahora el testimonio. Están sentados el juez y ellos van escribiendo casi como un cuaderno entero porque no se puede grabar. Y sentado dentro de la oficina, cuando los tres se sientan, dice que es distinto los que los tres oyen, aunque lo han oído de manera ahora en el mismo momento. Pero cuando lo juntan, esto se hace uno. Ellos se habían asombrado en gran manera. ¿Esto qué hacemos? El Espíritu Santo nos está ayudando y fuertemente ellos iban sintiendo eso. Realmente este juicio, Dios nos ayuda, Dios nos guarda, podemos sentir aquello. Y los hermanos habían obtenido gran fuerza. Y los hermanos con ese corazón, cuando van discutiendo por cuestiones de la iglesia, bueno, Pastor Kim, Pastor Lee hará lo suyo y yo tengo que hacer lo mío. Y cuando vamos discutiendo y hablando, el Espíritu Santo trabaja en gran manera. Por lo cual, dentro de la iglesia, lo más importante, el sacerdote Elí, aparte de su hijo, qué bueno sería si erigía a otro sacerdote aparte de sus hijos. Pero había erigido a sus 2 hijos y a otros sacerdotes no había erigido. Por lo cual sus 2 hijos cuando mueren son despojados del arca y el arca los filisteos le sacan y cuando regresan de nuevo, los 2 hijos han muerto y Elí cuando muere y no sabían cómo hacer con el arca y lo dejaron y lo miraron y la gente iba muriendo y ocurría algo así. Lo importante, Dios ama a nuestra iglesia. Tengo edad, bastante edad, pero continuamente dentro de los pastores lo que va ocurriendo. Dones preciosos ha entregado a cada pastor y acerca de los colegios, acerca de la universidad, acerca de la iglesia, acerca de los pastores, cuando vamos discutiendo, acerca de la misión, cuando vamos discutiendo, en realidad le da la sabiduría a los hermanos y un hermano se encarga para apoyar Latinoamérica, otro hermano se encarga de Asia y cuando vamos realizando aquello, mejora tanto las cosas
Y en marzo del año pasado, cuando en Nueva York de Estados Unidos hicimos el foro de líderes cristianos, a todos los líderes cristianos de Estados Unidos habíamos convocado. Durante una semana los invitamos y pastores de otras iglesias de Nueva York. 800 pastores de otras iglesias se acercaron y durante una semana han oído nuestra palabra. Ellos se asombraron en gran manera y durante una semana la mayoría de los pastores habían renacido. Cuando vamos realizando esto y cuando yo miro, estoy tan agradecido. ¿Por qué? Yo al comienzo, cuando Dios me permitió realizar el seminario, sentía mucha carga y no quería hacerlo. Pero yo dije, ¿será que Dios se olvidó? Y cuando yo me ponía a pensar, otra vez Dios me iba hablando y realmente no sabía cómo hacer el seminario. Y yo empecé el seminario en ese momento, enviando a los misioneros al exterior. En el mundo entero había un reavivamiento de nuestro evangelio. En esta ocasión, realmente, ¿a dónde nos vamos? Dios se manifiesta y muchos pastores reciben la salvación. Estamos tan agradecidos porque no es el pastor Oxupar el único que trabaja. Estoy tan agradecido por ello. Siervos más preciosos se erigen, se vuelven a erigir, crecen y vuelven a crecer. Y luego de ello, cuando yo veo, si el hermano tiene don en ese punto y Dios va guiando esta iglesia. Cuando vemos la Biblia, Elí, 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 porque tú solamente has erigido a tu hijo y tu hijo cuando era negligente. ¿Por qué no has exhortado, regañado a tu hijo? ¿Por qué no has orado por tu hijo? Sino que tú, sentado en la silla, hasta estar gordo, solamente te has estado sentado en medio de la comodidad de tu hermano. Tu hijo, cuando se corrompió, debías de erigir a otro sacerdote, pero dejando a los hijos. Ustedes, no se oye, buenas cosas de ustedes no sean así. Y solamente iba trabajando de tal manera. Cuando nosotros vamos viendo, Ana sentía dolor por no poder tener hijo. Elí se corrompía, sentía aflicción porque los hijos se corrompieron, estando en el templo de Dios, y a las mujeres que estaban en la tienda del Señor cometía pecado con ellas y había menospreciado la ofrenda del Señor. Debía de comer después del sacrificio, pero quería comer cocinado, que no quería comer hervido y le sacaba aquella carne. Este punto, Elí, sentado en la silla, así negligente. No es bueno el rumor que se oye de ustedes, no sean así. Al momento debería de sacarle el puesto de sacerdote y erigir a otro sacerdote. Pero eso Elí no lo hizo. Pero Ana, cuando tenía ese dolor, delante de Dios fue a orar, clamó y ella iba pidiendo al Señor. Y ambos tenían una gran diferencia. Señores, nosotros nos ponemos a pensar, a menudo hablo, $65. Teníamos per cápita de $65, ahora tenemos de $30,000 y yo vivía en ese periodo. Cuando ahora me pongo a pensar, hemos vivido ahora una vida, pero de manera tan millonaria. Anteriormente no teníamos dinero para prender fuego con aceite. Ahora con la gasolina, el que hagamos calefacción. En aquel entonces no podíamos ni imaginarnos cómo esa gasolina tan cara, cómo no tenemos ni aceite para prender nuestra lámpara. Y 30 minutos habíamos prendido la lámpara. Ya, duerman, duerman, vamos a apagar. Ya, el aceite se nos va a acabar. Y a las 9 por ahí uno duerme. Entonces a la madrugada todos se despiertan. A las 5, a las 4 ya se despiertan porque tempranito nos acostamos. Y ya el día todavía no amaneció y cuando uno se despierta no puede hacer absolutamente nada, solamente está acostado hasta que amanezca. Entonces con mi hermano menor y yo, nosotros vamos jugando y derramamos el balde con orina. Y así era así antes.
no podíamos ni prender lámpara. Con eso hacer calefacción, que hacemos refinería. No podíamos ni imaginarnos. Ahora es nada eso, ¿verdad? Nosotros ahora estamos viviendo una vida demasiado extravagante. Y vivimos una vida pero tan extravagante. A veces el Señor nos da dolor en nuestro corazón. A veces nos hace arrodillar ante el Señor. A veces nos da tristeza, nos da aflicción. Y la misma dificultad, ese dolor tan inmenso con el sacerdote Eli y la mujer Ana, ambos tenían la misma dificultad y ambos se encontraron dentro del templo. Ana tenía mucha tristeza, estaba afligida, tenía dolor y cada momento iba clamando al Señor. Y Señor, si usted me da un hijo, yo haré voto para entregar a mi hijo ante usted. Y con todo corazón ella iba orando. Elí, negligente, estaba en la silla y no conocía ni el corazón de Ana que iba orando y pensó que estaba ebria. ¡Deja ya el vino! Ana llorando. Señor, yo no estoy ebria. Tengo rabia en mi corazón y estoy clamando al Señor. Tu oración Jehová desea oír. Y Eli le dice, aunque un siervo del Señor que sea corrompido, Ana oía la palabra del siervo de Dios tal como era. Y ella iba orando, ella iba clamando, y estaba triste, iba orando fuertemente. Y el sacerdote Eli le dice, deja ya el vino. No, yo no estoy ebria, sino que tengo rabia en mi corazón y estoy contando mi aflicción. Y Eli dice, espero que Jehová oiga tu oración. Ana, esa palabra, aunque haya sido un siervo de Dios que se ha corrompido, lo acepta con fe, tal como y desde aquel día ya no tenía tristeza en su rostro y se resplandecía su rostro y vivía una vida gozosa. Pero Elí, él era muy viejo, tenía más de 80 años, estaba gordo, tenía mucha grosura y siempre estaba sentado en la silla, realmente arrodillándose ante el Señor, pidiendo ante el Señor. No había eso en él. Por lo cual, cuando sus dos hijos habían muerto, en el corazón de Eli, no bien sabía que eso estaba mal, pero hasta ahora vivía en medio de la comodidad sin ninguna dificultad. Y ante el Señor, arrodillándose, iba orando. No tenía esa ocasión. Yo en una ocasión me encontré con la hermana de nuestra iglesia. Ella me decía que ella no podía tener hijos, pero esta hermana me contaba cómo había tenido hijos y sentía mucha gracia, que no podía tener hijos, que al comienzo, cuando era señorita, se operó y que se cortó todo su útero y que se quedó solamente una porción de su útero, pero no pudo tener hijo y todos pensaron que no podía tener hijo, que ni se imaginó que tendría hijos ella. Pero los hermanos que venían a la iglesia, cuando traían a su bebé, ella le parecía tan bonita y quería alzar al bebé. Y la hermana le decía, pastor, usted nunca tuvo hijo, ¿cómo que va a alzar a mi hijo? Y le sacaban al bebé. Ella sentía pero una irritación inmensa, quebranto. ¿Por qué ellas tanto se hacen porque tienen hijos? Era raro, las hermanas. Tanto ella quería tocar al bebé. Pastor, usted no toca al bebé. Usted nunca tuvo hijo. ¿Y para qué va a tocar al bebé, Y ella sentía una tristeza inmensa en su corazón. Como cuando le trataba así. Sentía mucha tristeza en su corazón. Un día me vino a buscar a mí y me dijo, pastor, que recibió oración. Quiero tener hijo, me dijo. No podía tener hijo
Ella pensó que no lo tendría nunca, pero continuamente sentía envidia por la gente que tenía hijo. Entonces en su corazón también decía, yo también quiero hijo. Y sentía unas ganas inmensas. Y ya que le cortaron bastante, le dijeron que no podía tener hijos. Así le dijo. Desde aquel momento esta hermana, Señor, usted es todopoderoso. A mí, deme hijo. Dice que ella iba orando fuertemente. Vino para recibir oración y ella había oído y yo oí lo que me dijo. Yo oré. No hay nada imposible para el Señor. Y esta hermana, después de un tiempo, quedó embarazada. Esta hermana estaba tan contenta. Tenía un tumor dentro del útero. El tumor crecía a la par con el hijo. Competía el tumor con el niño. Era muy difícil. Sentía dificultad. El doctor también se preocupó. Esta hermana también. Señor, usted me permite concebir. ¿Cómo no va a permitirme dar a luz? Qué bueno la Biblia. No hay nada que pueda dejar de resolverse en medio del problema. Y ella, sujetando la palabra, tuvo la fe. Y en gran manera, ella tenía muchísima dificultad en su vida y un día tuvo un hijo. Y la gente, la familia de su marido, siempre le humillaba porque no podía tener hijo. Cuando escucharon que había tenido un hijo, toda la familia se reunió. Y tú te encargas del sanatorio, el dinero del sanatorio, tú de tal cosa, se convirtió en millonaria. Nació un hijo y se convirtió en millonaria, que era la primera vez que tenía algo así. Estaba tan feliz. Hermanos, hermanas amadas, cuando vamos viviendo la vida sin tener angustia, dificultad, problema, dolor, ¿cómo viviríamos entonces? La gente me dice a mí, Pastor, ¿dónde tengo que ir de luna de miel? Me preguntan. Yo le aconsejo, vaya a Alaska. Luna de miel, lugares como Alaska. Es difícil para que uno vaya en toda su vida. Y si no va en luna de miel, ¿cómo irá a Alaska, verdad? Yo le digo, ¿dónde es bueno? Vaya a Alaska. Nunca nadie se va a Alaska. Alaska, qué bueno, a la noche vendrá el oso a pasearse. A veces dice que el oso está en la cocina buscando cosas y a la madrugada, cuando quieren ir a la hora piadosa, dice que se encuentra con el oso. La vez pasada, en la cantata navideña, el carro chocó con el oso y el oso sobre el camión. Dice que se encontraron con un oso grande, con la altura del camión. La gente van a Fiji, al sur del Pacífico, van a aquellos lugares. Pero la gente, mientras que va viviendo, cuando vemos a la gente que va a vivir a un país cómodo, me parece tan tonto. La gente, cuando va a un país así cómodo, cuando va a un lugar turístico bueno, toda su vida, eso tiene que pasarse 2, 3 días y venir. Si va a un país cómodo, rápidamente el hombre se enferma porque es muy cómodo. Cuando va viviendo la vida con edad, uno está cansado y solamente no se acueste, corra. Entonces el corazón queda mucho más sano, saludable. Y el mundo del corazón es igualito. Ustedes, tranquilo. Imagínense que todo sea tranquilo, pacífico ante ustedes. Al comienzo parece bueno, pero no es bueno. Yo a menudo digo, mi madre, cuando nos cuidaba a nosotros y cuando mi esposa iba criando a nuestros hijos y cuando la nuera va criando a sus hijos, cuando nosotros vemos, tiene una gran diferencia. Mi mamá, cuando nos criaba y cuando mi esposa va criando a los hijos, es incomparable. Sí, en aquel entonces teníamos dificultad, pero es incomparable. Mi nuera y mi esposa como crían a los hijos y a mi nieto es distinto. Todo ya ahora tenemos. Todo eso. Porque tengamos todo eso no es bueno. En nuestra vida, dentro de nuestra vida, a veces
como en el caso de Elí, era el único sacerdote, crió a sus hijos y lo convirtió en sacerdote, no tiene dificultad para comer y está en medio de gran comodidad. Por lo cual el sacerdote Elí, estando en medio de la comodidad, continuamente estaba gordo y siempre estaba sentado en la silla y esa vida vivía. Pero nosotros cuando vemos a Anna, tenía 2 esposas, su marido y Penina, todos los días le irritaba y le angustiaba y con tristeza ella no podía aguantar y fue delante de Dios. Elí estaba en mucha comodidad y sus 2 hijos se corrompieron y por eso Elí, yendo delante de Dios para sus 2 hijos, oraba, debía dirigir a sus 2 hijos, debía de establecer a sus 2 hijos, pero era una vida en la que vivía tan negligente, no sabía qué hacer con los 2 hijos. Hijo, no es bueno el rumor que oigo de ustedes, no sean así. Así acabó de decir todo, entonces no podía corregir al hijo. Por lo cual, la misma angustia, la misma dificultad, el mismo dolor, el sacerdote Elí lo padeció, Anna también lo padeció, pero Anna sentía tanta rabia, dolor, tristeza y no podía aguantar. Y delante de Dios iba clamando, lloraba, oraba, lloraba, juraba ante el Señor. Y esa figura en la Biblia nosotros lo vemos. En nuestra iglesia, es una iglesia tan buena, pero nosotros, mucha probabilidad de que nos dirijamos al camino de Elí. Es tan alta esta posibilidad. Lo más importante, hemos obtenido el perdón del pecado, ya vamos al cielo. Y si nosotros de manera positiva expresamos qué cómodo, qué agradecidos nos sentimos, pero de manera distinta cuando expresamos. En realidad, una iglesia salva. Es tan fácil de que sea negligente. En la historia del cristianismo, una iglesia salva no ha podido durar durante 40 años. Nosotros, una iglesia salva, todos se van derrumbando. Largo tiempo, yo iba luchando para que esta iglesia no se derrumbe. Y yo iba luchando continuamente delante del Señor. Debemos de orar mucho en muchas cosas, pero por el país debemos orar, por el Hijo debemos orar, por la iglesia debemos orar. Y cuando nos dirigimos de tal manera, hay buenos puntos en la iglesia, pero aparte de ello, dentro de la iglesia, gente que no es salva también existe. Dice que es salvo, pero va conforme a la carne, conforme al deseo de la carne, cae en medio del pecado. Y estos puntos, cuando llegamos a ver toda la iglesia delante del Señor, clamamos, oramos, así debería ser. Pero hemos vivido simplemente, bueno, qué cómodo, qué agradecido, y de tal manera uno no se acerca al Señor. Elí, Anna, ambos tuvieron dificultad, pero Anna delante del Señor iba llorando, iba clamando, iba orando y tuvo la fe en su corazón. Y ya que ella iba orando, gracias a ello le dio un hijo, le dio hijas, le había dado muchos hijos y Anna, conforme a la promesa, al hijo Samuel, el primer día ya le entregaba a Dios, lo encargó en el templo y lo encargó al sacerdote a ese hijo. Cuando vamos viendo aquello, qué agradecidos nos sentimos. ¿Qué es lo que Dios hizo? Los 2 hijos de Elí murió Omni, Pines, y ya desaparecieron siervos. Y Samuel, que nació mediante la oración de Anna, había seguido aquello y se convirtió en sacerdote, fue sacerdote del Señor, y él, guiando a aquel país, erigió a David como rey, y luego, mediante él, Dios había guiado obras preciosas. Anna no es sacerdote, no es ni nuera, ni hija de un sacerdote, no es ni familia de un sacerdote,
pero sin hijo, estaba angustiada y clamaba al Señor. Y algo tan precioso, esta realidad tan maravillosa va creando. Hermanos amados, hemos recibido la salvación. Tienen dificultad, hemos recibido la salvación, pero ustedes tienen angustia porque tenemos esta tristeza si es que hemos recibido la salvación. Mientras que vamos viviendo, todo sí se hace cómodo y bueno, como Elí. Nosotros llevaremos la vida de creencia, obviamente como Elí. Elí vive en medio de tanta comodidad y orar delante del Señor madrugando, ayunar, clamar, no tiene tal oración. Pero Ana en medio de la dificultad lloraba, no comía, clamaba al Señor. Pero Elí, en medio de la paz, estando en la silla, estando negligente, sabiendo que su hijo se corrompió, y cuando el hijo no sea sacerdote, cuando tenga ese cargo, y el verdadero guía de la creencia, si no existe en este país, que será el pueblo, todo es oscuro, tan difícil, pero él, conformándose en comer bien, aunque sus hijos son malos, para que sea capaz de comer, sobrevivir, y esa figura exactamente podemos verlo. Por lo cual, el Señor a mí, no solamente me ha dado comodidad a mí. Cuando fui a Kimcheon, hemos ido a la casa habiendo hecho prepago y el dueño de la casa apostó el dinero y lo pasó al banco y se escapó. ¿Por qué Dios me permite esta dificultad a mí? ¿Yo qué error he cometido para que Dios me dé este dolor? Y muchas veces sentía eso. Pero ahora no era momento para pensar en ello, sino que Dios me guiaba para que únicamente yo me ponga a orar. Una vez yo oraba, un mes oraba, 2 meses, y mientras que oraba, un día el Señor a mí me dijo, no solamente ores estado sentado, sino que ve a averiguar el edificio. Esto es un corazón que Dios me da, y cuando yo fui, podía ver una casa vacía. Y luego, continuamente, había pasado meses. Y yo había orado un tiempo y a la madrugada me dijo Dios, ese edificio que tú has visto la vez pasada, ¿qué tal te pareció? Claro, Señor, claro que bueno, muy bueno, pero es muy caro, Señor. Esa casa habrá sido vendida. Y fui y continuamente estaba escrito se alquila. Yo me encontré a la noche con el dueño. En mi corazón, yo tenía una fe, pero segura de que Dios me daría este edificio. Dios me dio ese corazón. Si no fuese así, yo no podría decir aquello. Hoy en día, yo le dije al dueño, yo soy siervo de Dios. Yo vine a esta ciudad para predicar el Evangelio de Dios vivo. Yo no sabía para nada quién era el Señor. Pero un hombre de esta ciudad me ha perjudicado y mi dinero lo pasó al banco y se escapó. Ahora ya no puedo encontrar casa y no tengo casa donde ir. Estoy orando delante del Señor. Dios me dice, pienso que me da esta casa. No tengo ni un centavo. Si usted desea darme esta casa, deme. Ahora, yo sin tener nada, creo que no podría decir nada, pero en aquel entonces tenía la fe de que Dios me daría esa casa y yo podía mencionar esa palabra. Y él cerró los ojos largo tiempo. Yo de la iglesia Chilla soy anciano. Sobre esta autopista el Señor me dio un edificio tan bueno. Si el siervo de Dios dice que va a usar, ¿yo cómo voy a impedir eso? Úselo. Realmente, cosa que era imposible cuando yo iba experimentando. Dios cada uno de aquellos problemas iba resolviendo. Además, me daba otra dificultad y cuando yo iba ante el Señor me resolvía y me daba otra dificultad, me resolvía. Por lo cual el Señor
de manera más cercana. Deseaba Él que nosotros vivamos con fe. Señores, nosotros cuando tenemos dificultad, cuando nos enfermamos, cuando los hijos se enferman y cuando tenemos esta y aquella dificultad, por favor, espero que ustedes no estén angustiados. El Señor desea acercarse más a nosotros. Y cuando vemos aquello, vemos cómo Dios nos acerca más a Él. Y cuando oramos, el Señor nos oye y podemos sentir ello. Y Dios dentro de nosotros, estando vivo, trabaja y claramente podemos sentir aquello. Por lo cual, Dios, a cada uno de ustedes, si le das solamente la comodidad y como la negligencia en ese sacerdote Elí, y él sin ningún guía y así sin exhortar, así a medias iba viviendo, le da la dificultad, la angustia, el dolor, y padeciendo la dificultad, viniendo la angustia, el dolor, sufrimiento ante nosotros. El Señor se acerca más a nosotros. Experimentamos una vez al Señor, experimentamos 2 veces al Señor, experimentamos 3 veces, 4 veces al Señor, y cuanto más vamos experimentando, Dios se acerca, sentimos que Dios oye nuestra oración y con ese corazón podemos trabajar. Nosotros, sea el CLF, sea el Campamento Mundial, sea el foro de los líderes, sea el foro de ministros, si Dios no hubiese trabajado, al momento esto se iba a pausar, pero las veces que trabajamos vemos cómo Dios trabaja. Y eso nos hace agradecer en gran manera. La vez pasada vino el presidente Fernando Lugo y a Ivoni también el presidente vino. También vino la ex primera dama de Ghana y ellos son asesores de la IYF. Y el presidente Fernando Lugo también dijo que sería asesor. Alguien dijo, ellos mienten. Sí, ellos no son ni asesores, pero mienten de que los presidentes son asesores. Y el presidente Fernando Lugo vino a Corea y se quedó en mi casa. No mentí. Yo le dije, y él dijo que sería asesor. Y yo le dije, señor presidente, cuando usted deje su mandato, ¿qué hará? Yo le voy a dar un trabajo. No podrá ganar dinero, pero será feliz. Trabaje para la IYF. A menudo digo eso, pero nuestro IYF tenemos expresidentes, tenemos exministros como asesores, muchísimos profesores son asesores de la IYF. Hemos elegido a muchos asesores. Estamos agradecidos porque Dios trabaja. De muchos gobiernos. Ahora, a nuestras personas lo han elegido como ministros, especialmente en Etiopía. Él es asesor, ahora es ministro y nosotros, cuando él recibió el certificado de asesor, pastor, ser asesor es hacer lo que le mandan. Mándeme todo lo que fuese, con todo mi corazón. Yo delante del Señor voy a trabajar de manera tan humilde, estando en un nivel tan alto, habló así y estaba muy agradecido por ser elegido como asesor y contento estaba. Estábamos demasiado agradecidos, no podemos expresar por palabras. Amados, ustedes cuando van viviendo la vida de manera tranquila, no traten de vivir así cómodos. Le pido por favor, cuando envejezcan, no vayan a Fiji, a buenos países, de ninguna manera vayan así. Cuando sean viejos, cuanto más viejos sean, vayan a un país más difícil, deben trabajar de día y de noche, entonces tendrán más salud, serán felices y serán benditos. Si van a un lugar cómodo, yo conozco a alguien, fue al sur del Pacífico, al momento tuvo cáncer, y yo dije, ¿para qué no vaya? Pues, hasta ahora. Él es más joven que yo y yo veo que está en medio de la enfermedad. Me da mucha pena. Ahora mejoró bastante. ¡Qué suerte! Señores, no traten de estar en la comodidad, no traten de dormir nada más, sino que Dios cuando le permite la dificultad, cuando le permite esto. Anna tuvo la misma dificultad, pero Anna lloró, se apoyó en el Señor, oró. Señores, a menudo como Anna
estando en medio del gozo, en medio de la felicidad. Debemos de estar, pero a menudo llorando, viniendo delante del Señor, debemos contar lo que está en nuestro corazón. Y sea nuestro hijo, sea nuestra familia, para nosotros, para este país, para el Evangelio, arrodillado, debemos de orar fuertemente ante el Señor. Y orando, durmiendo poco, y y el Señor nos guía para que nos acerquemos más al Señor. Y esta realidad de manera maravillosa podemos verlo. Elí era negligente. Estaba en medio de la grosura, estando envejeciendo. Sus 2 hijos estaban negligentes y se corrompieron. Pero no le regañó fuertemente. No le corrigió a ellos, sino de buena manera. No lo hagan así, no es bueno. El rumor que se oye de ustedes. Al final, los 2 hijos mueren en la guerra siendo jóvenes. Mueren en un mismo día. Elí, de tan gordo que era, cae de la silla y se rompe su cuello y muere. Y le despojan del arca. Y cuando el arca regresa, la gente realmente no sabían cómo guiar el arca. No había ningún. Y solamente mirando el arca, mucha gente fue asesinado. Y había ocurrido aquello. Elí, ¿en qué hizo mal? Hizo mal en corregir mal a sus hijos, en dominar mal a sus hijos, y no había erigido a un siervo precioso que pueda seguirla a él, y dejó así su vida, y ese era un gran error. Por suerte, en nuestra misión, algunos piensan, Oxopar va a morir pasado mañana. Claro, hay posibilidad de que yo muera, pero yo veo que hay mucha probabilidad de que yo viva pasado mañana. Con mis propios ojos, yo veo que se han erigido siervos más preciosos que yo. En realidad, hay siervos realmente que nos causa tanta lágrima en el corazón. Yo fui a Kazajstán. Está el profesor Lee. Era coreano, ¿eh? Él tenía 4 años más que yo. No se imaginan cómo me ha servido él a mí. Yo, cuando estaba en la casa, enviaba jalea real para la gente que venía a la casa. En esta ocasión, una manzana tan grande que era tan linda. No quería llevar, pero continuamente me dijeron para que lleve. Y yo, el pastor Cho-Gyun trajo eso. Y cuando fui al aeropuerto Incheon, por el evento de Pyeongchang, debían de hacer un control en rayos X. El pastor Cho-Gyun sentía dificultad. Por eso le conto yo. Es que traje algunos regalos como manzana. Y el señor la aduana dijo, no importa a que sea algunos, y me hizo pasar. Y al comienzo sentía mucha dificultad. En gran manera me trata tan bien a mí. Al venir me di cuenta de algo. Su hijo era un hermano salvo y hacía diálisis 2 veces al día. Una vez día de por medio. Él nunca me dijo eso a mí. Y yo, el día que partía, venía en el aeropuerto. El pastor Park Young-chol me contó eso a mí. Entonces, yo tendría que orar por el hijo, no puedo orar. Y llamé por teléfono y yo en Cheonju pude hablar por teléfono con él. Estaba su padre y lloré y su padre estaba tan contento. Y así, con traducción, habíamos orado por justamente en ese momento un hermano en la iglesia. El hermano Chon era tan precioso y dijo que le daría su riñón y dijo que le harían un trasplante, y este hermano sentía tanta pena y él me dijo que quería curarse con fe. No, el que te da riñón es algo que Dios te da. Ven a la Corea porque la medicina coreana es muy buena. Ven a Corea a hacer el trasplante.
Era las 6 de la noche y en Jeonju, junto con los estudiantes Gunyuskor, yo fui para predicar la palabra. Y terminando de hablar, su padre, estaba también el Señor y estaba tan agradecido. Acerca de su hijo me quería hablar, pero ese día, cuanto fuese él me podría decir, pero sentía cautela y estaban los pastores, pastoras, somos 50 por ahí. Disculpa que le diga esto. Y nos compró carne de oveja. No se imaginan lo delicioso que es el asado de la oveja. Y ponen en un metal de este tamaño y yo comí casi la mitad. Era delicioso. Sí, casi. Yo quisiera llevar a todos ustedes a Kazajstán para que prueben carne de oveja. Habrán matado a muchísima oveja, porque entre 50 por ahí comimos. Yo creo que mínimo 5 ovejas habrán usado. Y hemos estado felices. El padre de ese hijo, para su hijo enfermo, acercándose a mí. Tanto deseaba recibir oración, realmente poniendo mi mano, orando en ese hijo. Porque no pude hacerlo yo, oraba por Kakao Talk, por el teléfono, y el pastor Park Young-chol iba traduciendo y iba recibiendo la oración, oyendo la oración. Su padre estaba feliz, estaba tan agradecido y no sabía qué hacer. Porque no se apuró en decir, yo te ayudaría si estaba allí mismo. Y de tal manera el corazón de anhelar a Dios podíamos verlo. Dios a quien nosotros creemos no es simplemente un Dios, es Dios que está vivo, por lo cual nosotros, desde ahora, nuestra iglesia, tengo dificultad, qué angustia, no podemos hacer más nada. No dejen pasar así, sea pequeña la dificultad, viniendo adelante, arrodillándose ante el Señor. Señor, tenemos este dolor en nuestro corazón. Señor, continuamente delante del Señor. Cuando ustedes vayan contando su corazón ante el Señor, por más que sea la misma dificultad del sacerdote, suficientemente a sus 2 hijos, con la fe, con la palabra, con la comunión, erigiendo a sus hijos y también erigiendo a muchos siervos, a muchos sacerdotes. Ya cuando pasa los 80, uno muere antes de morir, haciendo que crezcan siervos preciosos. Qué bueno iba a ser si hacía así, simplemente en medio de la comodidad, estando en una silla cómoda. Sí, hijo mío, no sean así, no es bueno el rumor que se oye. Simplemente así hizo. Pero Ana, para la casa de Eli, ella orando. Samuel nació, aunque era pequeño, aunque era tarde, creció Samuel y al reino de Israel lo guió con fe, erigiendo a David, le ungió de aceite y lo erigió como rey, y de tal manera iba guiando a un país tan bello. Fue tal madre, era la mamá de Samuel, y luego Dios a Ana le dio muchos hijos, muchas hijas, y después de ello fue tan feliz, tan bendito, y así le permitió vivir. Amados hermanos, hermanas, cuando vamos viviendo la vida, puede que tengamos dificultad, puede que haya enfermedad en la familia, puede que haya tribulación, puede que surja algo que nosotros no pronosticamos, pero estando en medio de la rabia, quejándose, y por favor, no estén quejándose. Este momento, el Señor me dice para que llore. Querido, hoy, esta noche, es un día en que no hay ni campaña, no hagamos otra cosa, sino que para nuestros hijos vamos a orar toda la madrugada. Dios nos dio hijos preciosos y ellos, para que no caigan en medio del pecado, vamos a orar. Y orando con todo el corazón. En segundo lugar, querido, un día, este mes, antes de que pase Año Nuevo, vamos a dar un tiempo, es feriado, toda la noche. Vamos a orar por nuestros hijos que fueron como servicio voluntariado. Y ese tiempo, a menudo no lo podemos tener. Aprendiendo de Ana, ese tiempo, el que lo tengamos, es muy importante. Querido, vamos envejeciendo.
no tenemos ni riqueza. ¿Qué pasa si tenemos dificultad juntamente para que podamos vivir una vejez sana? Hoy, esta noche, hasta tarde, delante del Señor, vamos a orar. Vamos a hacerlo así entre el matrimonio. Y siendo viejo, enfermo, sufriendo, no lo hagamos así, sino que para que muramos fácilmente cuando el Señor nos lleve al momento y para que seamos felices en la vida. Vamos a orar para encargarnos al Señor en nuestra iglesia. El hermano fulano tiene dificultad, no tiene fe. Querido, ese hermano no nos ha dado nada, pero hoy cenando, solamente durante 1 hora, vamos a orar por el matrimonio de ese hermano. Será un recuerdo tan bello, será un momento tan bendito. Entonces, continuamente vamos a tener algo para que orar. Querido, vamos a orar por Fiji. Y esa oración, Nueva Guinea, querido. Vamos nosotros, dice que es un país tan bueno. Y el pastor dice que no vivamos eternamente, vamos a viajar 3 días cuando haya campaña en Nueva Guinea. Dice que es buenísimo. Y así, caminando con el Señor, no la vida que nosotros vivíamos, sino que mientras que seamos guiados por el Señor, realmente como Ana, orando la vida de ustedes, si se acercan más al Señor, qué bueno sería. Amados hermanos, los hermanos de la iglesia de Gangnam, poco a poco se asemeja más al sacerdote Lee. Ay, Señor, ayúdeme, y así pasa de largo. Durante toda la noche, querido, en Estados Unidos, vamos a orar por nuestros nietos que están en Estados Unidos. Nosotros, en adelante nuestra iglesia, se va a erigir una universidad, mínimo. Vamos a recibir a nuestro estudiante. Trataremos de no recibir a otros estudiantes. Se ha corrompido mucho el colegio de hoy en día. Miles de corrupciones hay dentro de los institutos. Ellos van al colegio y aprenden la corrupción en muchísimas ocasiones. Aprendiendo la fe, aunque lo aprenden, la manera de controlar su corazón, la manera de meditar, de pensar, es tan importante. Eso pensé. Yo, hace unos días, el 3 de febrero, fui a la graduación del Colegio Lincoln. Los estudiantes iban llorando. Era un colegio en el que extrañaban, sentían amor. Pero el que partamos, ¿cómo haremos? Estamos tristes. Ellos iban llorando. Maestros amados, amados amigos. Mirando aquello, la gente que miraba, los padres se conmovían en gran manera. Los estudiantes amaban tanto al colegio y que su ser cambió viniendo al colegio. Yo tengo un sobrino. Tuvo un bebé muy tarde y era tan mal educado su hijo. Yo le llamé y le dije, si tú lo crías así será un gran problema. Tú debes enviar a él al Colegio Lincoln. Y fue al Colegio Lincoln de Kimchon y terminó el 6º grado, fue a la secundaria y vino a las vacaciones de verano y fue en busca del director de su primaria. ¿Cómo está, señor director? Anteriormente yo era mal educado, no pensaba mucho y yo no oía lo que usted me decía, hice como quería hacer y yo vengo para disculparme. El director se asustó. Durante miles de años, él trabajando en la educación, nunca había visto a un niño como él. Y los estudiantes aprenden el mundo del corazón, ellos reflexionan su corazón, se renuevan. Y cuando tenemos la fe, y Anna, Eli, cuando vamos comparando a ambos, Eli, el sacerdote, hacia medias, sí, omni, fines, no sean así. Y así él pasó de largo. Y realmente, como Anna, el sacerdote, sí. Yo crié así a mi hijo y se convirtió en sacerdote. ¿Qué haremos si cometen tal maldad? Ustedes, mi corazón tanto dolor siente. Vuelvan a Dios, deben arrepentirse, vamos a orar.
y cambiando a ellos, por no poder renovar a ellos. Sentado, solamente vivía para la comodidad carnal. Fácilmente podemos dirigirnos hacia esa dirección. Ahora su hijo fracasa, él también fracasa, eso vemos. Pero Ana, mediante esa dificultad, orando ante el Señor, le entregó a Samuel y se convirtió en un siervo precioso del Señor y le erige a David como siervo de Dios y luego le dio más hijos y de manera tan bendita, gloriosa, había vivido la vida Ana. Y acerca de ese relato podemos ver, no es simplemente un relato. Hermanos de la misión Buenas Nuevas de Gangnam, hemos recibido la salvación y como sacerdote Lee, es fácil que vivamos negligente, por más que haya algo en la iglesia, porque yo me ausente, no se nota y fácilmente podemos tener ese corazón. Y por más que no participe aquí y yo no dando beneficio a la iglesia, y bueno, así me dirigí, muchas veces pasan de largo. Desde ahora, yendo delante del Señor, orando, volviendo a orar y reuniéndonos con los hijos que vienen en las vacaciones. Vamos a orar esta noche. Hoy vamos a orar hasta toda la noche. Tú también ora. ¿Qué corazón tienes? Y orando. Y nuestro corazón acercándose más al Señor, sea cual fuera la dificultad que el Señor nos da. Aunque es simplemente una infelicidad, cuando Ana fue delante del Señor, era una gran bendición y fue tan glorioso. Señores, yendo delante del Señor, sea cual fuera la cosa, cambiando bendición, espero que ustedes hayan la gracia. Todos vamos a tener momento para orar durante un momento vamos a bajar la cabeza y orar y volviendo a la familia. Espero que hagan reunión de oración y puedan vivir un momento bendito. Vamos a tener un momento para orar personalmente.